Ponte de rodillas ahora mismo. La voz de Roberto Garza, el director de la sucursal, resonó afilada como el hielo. Un aire helado dominó por completo la sala de juntas. Es tu responsabilidad por causar problemas a Banorte. Y no creas que te vas a librar tan fácilmente. Con la espalda doblada hacia el frío piso y temblando, Carmen, una mujer de mediana edad, miraba hacia abajo. Por el rabillo del ojo, notó una taza en el escritorio. Aún salía vapor del café caliente. A ver si así se te enfría la cabeza. Al instante siguiente, el líquido hirviendo cayó sin piedad sobre la cabeza de Carmen. El café empapó su cabello y resbaló por su cuello hasta gotear en el suelo. Ya no puedo más. Que alguien me ayude, por favor. Esta es la dura realidad del mundo financiero. Apréndelo en carne propia. Las burlas crueles resonaron con eco en la sala de juntas. En ese mismo momento, un hombre estaba parado en el pasillo. A través de la gruesa puerta de madera, lograba escuchar unas risas húmedas y despiadadas. La voz del hombre, al dirigirse al guardia de seguridad, era baja y tranquila. Mientras miraba fijamente la puerta, murmuró en voz baja: «Han insultado a mi esposa. Ese simple hecho es más que suficiente». En la pantalla de su teléfono se alineaban múltiples contactos de gran peso, fondos de inversión extranjeros, grupos de accionistas y consorcios corporativos. A partir de aquí, ya no habría marcha atrás, pero estaba dispuesto a cruzar esa línea. Justo cuando su dedo iba a tocar la pantalla, la puerta se abrió desde adentro. Su nombre era Carlos Rivera, de 52 años. Era el tipo de hombre que pasaba desapercibido caminando por las calles de la Ciudad de México. No era muy alto, vestía de forma sencilla y nunca alzaba la voz. Parecía un hombre común y corriente que podías encontrar en cualquier lado. Sin embargo, detrás de esa fachada, ocultaba un rostro que nadie conocía. Su cargo oficial era el de director general de una pequeña empresa de inversiones. Pero, en la sombra, mantenía lazos profundos con grandes fondos nacionales y extranjeros. Nunca alardeaba de sus números, ni abusaba de su influencia. Simplemente cumplía sus promesas y construía un imperio basado en la confianza. Como resultado, los fondos que Carlos manejaba podían decidir el destino de una sucursal entera y golpear las reservas del banco. Pero nunca se enorgulleció de ese hecho. La convicción de Carlos era vivir sin exhibir su inmenso poder. Ni siquiera su esposa Carmen conocía los detalles reales de su trabajo. Para él, lo que debía proteger no era la fama ni el dinero, sino esta tranquila vida familiar. Y por esa paz, estaba dispuesto a mover montañas enteras. Carmen y él trabajaban duro para mantener una vida modesta. Respetaban el trabajo del otro y valoraban su espacio sin asfixiarse. Ese era el equilibrio que sostenía su matrimonio. Pero últimamente, Carmen actuaba muy extraño. Llegaba tarde, no tenía apetito y su cálida sonrisa se había apagado. «¿Estás bien, mi amor?» «Todo está bien», respondía ella, pero unas oscuras ojeras marcaban su cansado rostro. Carlos se había dado cuenta perfectamente. Carmen estaba ocultando un dolor muy grande, pero decidió no presionarla para que hablara. Esa era la profunda confianza que se tenían como esposos. Y ahora, esa misma confianza estaba a punto de ser puesta a prueba. Ese día, Carmen caminó con pasos pesados hacia el departamento de crédito de Banorte. Desde siempre, fue conocida por su trabajo honesto, detallista y muy cuidadoso. Era muy querida por sus compañeros más jóvenes y el ambiente laboral era bueno. Pero, desde hacía 6 meses, todo el panorama había cambiado. El nuevo director de la sucursal, Roberto Garza, promovía una política de resultados agresiva.
Él consideraba que una empleada veterana y meticulosa como Carmen era un estorbo, y decidió convertirla en su blanco principal. Aquí lo que importa es la velocidad. Los detalles finos déjenlos para después. El subdirector Fernando Salinas y el director de Recursos Humanos, Eduardo Morales, lo apoyaban ciegamente. Así fue como un ambiente de acoso hacia Carmen envenenó toda la oficina. «Buenos días», saludó Carmen, inclinando un poco la cabeza como siempre. Pero nadie le devolvió el saludo. La oficina estaba llena de gente, pero todos fingían mirar sus monitores o papeles. Evitaban el contacto visual con ella a toda costa. «Otra vez me ignoran». Y desde el área de la cafetera comenzaron a llegar los crueles murmullos. A doña Carmen ya no le da la cabeza para el trabajo pesado. Sí, a su edad ya es imposible que rinda igual. Esas palabras parecían ligeras, pero su peso en el alma era letal. Carmen tomó su café en silencio. No le sintió ningún sabor, porque hasta la capacidad de disfrutar se le había borrado. Un día, al abrir su casillero, encontró una nota adhesiva escrita en rojo. Las abuelas deberían irse a cuidar a sus nietos. Esas palabras golpearon sus ojos con violencia. Carmen despegó el papel con las manos temblorosas. ¿Acaso hice algo tan malo para merecer esto? Pero no lograba recordar ninguna falla grave. A sus espaldas volvieron los susurros venenosos. ¿Viste? Le volvieron a pegar una nota. ¿Quién de la oficina estará haciendo eso? Al encender su computadora, vio un correo de un remitente desconocido. El asunto era corto y humillante. «Renuncia, por favor». El cuerpo del correo enumeraba de forma exagerada pequeños errores de su pasado. Carmen miró la pantalla un largo rato y borró el mensaje lentamente. Pero el nudo que apretaba su pecho no desapareció. ¿Quién sería capaz de tanta crueldad? Esa misma tarde, le quitaron la responsabilidad de un proyecto muy importante. Le pasaré este caso a la joven Daniela. Carmen, tú encárgate de sacar copias y cosas más sencillas. Sí, señor. Entendido. Desde ese momento, Carmen sintió cómo la empujaban al oscuro rincón del olvido. Los comentarios sarcásticos de los jóvenes corporativos no se detenían. ¿Otra vez te equivocaste en el reporte? Necesitamos que te concentres. Nos estás atrasando a todos. Y nadie, absolutamente nadie, salía en su defensa. Si levantaba la voz, sabía que el aislamiento sería todavía peor. Carmen lo sabía en carne propia tras los tiempos de crisis económica en el país. Si hablaba o se quejaba, todo empeoraría drásticamente. Solo un joven compañero la miraba con un poco de compasión, pero le aterrorizaba tanto la furia de Garza que jamás se atrevió a decir nada. La intensa luz de la oficina lastimaba sus ojos y borraba las letras de los documentos. Al caer la tarde, Carmen notó que la mano con la que sostenía la pluma temblaba ligeramente. De camino a casa, en el transporte público, se secó las lágrimas con la manga de su blusa. Dejó que la brisa de la noche se llevara su tristeza por un momento. Pero al cruzar la puerta de su hogar, forzó una sonrisa cálida y tranquila. Frente a su amado Carlos, no dijo una sola palabra sobre su infierno. No quiero que Carlos se preocupe por mi culpa. Esa era la dolorosa forma que ella tenía de proteger a su familia. Pero las pequeñas puñaladas diarias se acumulaban sin piedad, robándole poco a poco toda la luz que quedaba en su corazón. Mientras tanto, Carlos ya estaba notando el cambio drástico en su esposa. «Carmen, ¿segura que no pasó nada malo?» «Todo está bien, mi amor. Solo es un poco de cansancio acumulado». Su sonrisa se veía un poco más plástica y tensa de lo normal. Carlos decidió no hacer más preguntas al respecto, pero, en lo más profundo de su pecho,
Una silenciosa tormenta comenzaba a tomar forma. Un día, Garza mandó llamar a Carmen a la sala de juntas. ¿Se puede saber qué significan estos números? El aire en la sala se congeló por completo en un segundo. Garza golpeó bruscamente los documentos con el dedo, fulminándola con la mirada. Los directivos que rodeaban la gran mesa la miraban con desprecio y burla. «Tú fuiste quien hizo la revisión final de este proyecto, ¿verdad?» «Sí, señor. Yo lo revisé detenidamente, pero...» La voz de Carmen temblaba de terror. Al mirar las columnas de números, notó que las cifras eran distintas a las que recordaba. Pero cuando yo lo revisé, todo estaba perfecto y cuadraba. La alineación, el formato de las cantidades, la fecha del sello de aprobación. Había diferencias claras, aunque sutiles, diseñadas para confundir. La verdad era que alguien había cambiado los documentos justo antes de entregarlos. «Esto no tiene sentido. Estos no son mis números. Alguien los alteró. Alguien había manipulado el orden de aprobación y modificado las cantidades. Ese no era un simple error por falta de atención o cansancio. Era un acto cobarde con una clara y maliciosa intención de arruinarla. Tantos años trabajando aquí y no puedes revisar algo tan básico». Las hirientes palabras del director de Recursos Humanos, Eduardo, cayeron como rocas sobre Carmen. «Es un error inaceptable para alguien que conoce nuestras bases. Ya estamos analizando la sanción correspondiente. Una reducción de sueldo, un traslado de sucursal o tal vez un despido justificado». Las frías palabras del subdirector Fernando la regresaron a su amarga realidad. Carmen bajó la cabeza profundamente, con lágrimas en los ojos. Lo único que podía hacer era tragar su orgullo y pedir disculpas. Esa noche, Carmen apenas tenía fuerzas para quitarse los zapatos al llegar a casa. Carlos, que leía unos documentos en el sofá de la sala, se levantó de inmediato al verla. «¿Qué pasó, mi amor? Te ves sumamente pálida». «Hubo un problema grave en el trabajo. No quería hablar de eso. No quería que él sufriera por su culpa». A Carmen se le cortó la voz y guardó un doloroso silencio. Carlos se acercó y le puso una mano en el hombro con mucha suavidad. «No tienes que forzarte a hablar si no quieres. Pero cuéntame un poquito, ¿qué clase de problema fue?» «Me regañaron enfrente de todos porque había un error en unos documentos. ¿Y tú cometiste ese error, Carmen?» «Fui la última persona en hacer la revisión. Pero...» Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas que ya no pudo contener. «Te juro que cuando yo lo revisé, estaba impecable. Sin embargo, el documento que entregaron tenía cifras completamente diferentes». En ese preciso instante, la expresión del rostro de Carlos cambió radicalmente. «¿Cambiaron los números después de que tú diste el visto bueno?» Carmen asintió lentamente, secándose las lágrimas. La mirada de Carlos se volvió afilada e imponente. «Escúchame bien, Carmen. Ese no fue tu error. Es casi seguro que alguien reemplazó el archivo original para culparte». Carmen se mordió el labio con fuerza para intentar detener su llanto. Carlos tomó sus manos frías y las apretó con mucha seguridad. «Vamos a buscar las pruebas necesarias. Debe haber un respaldo digital de la versión que tú confirmaste». La voz de Carlos era reconfortante y muy tranquila, pero en el fondo escondía una furia silenciosa y devastadora. «Trata de descansar hoy. Mañana arreglaremos todo este desastre». Cenaron en silencio aquella noche difícil, pero, en la mente brillante de Carlos, los engranajes ya habían empezado a girar sin piedad. Al día siguiente, Carlos contactó a un viejo amigo dentro del banco. Era un empleado de otra sucursal, pero confiaba plenamente en su palabra. «El nuevo director, Roberto Garza, es un verdadero tirano. Y parece que doña Carmen se ha convertido en su víctima favorita para humillar». Al escuchar esa confirmación,
Carlos disipó cualquier duda en su corazón. Preocupado por su esposa, esa misma tarde fue en persona a las oficinas de Banorte. Observó a Carmen desde la distancia, oculto a la vista de los demás. Sus compañeros de área la evitaban como si tuviera una enfermedad. Nadie le dirigía la palabra. Ni siquiera se atrevían a cruzar miradas con ella. En medio de ese desierto emocional, Carmen trabajaba en silencio en su escritorio. Su espalda encorvada lucía tan pequeña y dolorosamente frágil. Carmen nunca me dijo nada de esto, pero yo acabo de presenciarlo todo. Una rabia profunda latía en su interior como un tambor de guerra, pero sabía que aún no era el momento adecuado para actuar. Debía esperar paciente hasta tener la soga firme en sus manos. Esa noche, Carlos fingió preparar la cena mientras operaba ágilmente su teléfono. En la pantalla brillaban los contactos directos de empresas aliadas, fondos de inversión extranjeros, sindicatos empresariales y grandes corporativos en México. La preparación para el contraataque fulminante había comenzado. Días después, por la tarde, llamaron nuevamente a Carmen a la sala de juntas. El pasillo estaba extrañamente silencioso. Solo se escuchaba el molesto zumbido del aire acondicionado central. Desde adentro de la sala se filtraban unas pequeñas y sádicas risas. ¿Risas? Más bien era un sonido de burla descarada y cruel. Alguien hacía un comentario hiriente, y los demás le seguían la corriente como ovejas. No decían su nombre en voz alta, pero ella sentía en la piel que hablaban de ella. Los empleados que pasaban por el pasillo la miraban un segundo y desviaban la vista rápidamente. Esa actitud indiferente era la peor de todas las respuestas. Ya no había a dónde huir, ni lugar donde esconderse. Ella respiró profundo. Aceptó su destino y se preparó para lo peor. Esa misma mañana, antes de salir de casa, Carmen le había dicho a Carlos: «Hoy tengo una junta muy importante con los directores». «Entiendo. Por favor, no te exijas demasiado hoy». Los ojos de Carlos brillaron con una intensidad aterradora por un instante, pero decidió no añadir nada más a la conversación. Carmen soltó un largo suspiro y empujó lentamente la pesada puerta de madera. La sala de juntas era innecesariamente lujosa y fría. Una larga mesa de caoba pulida, sillas de cuero negro y cuadros caros en las paredes. Al fondo, Roberto Garza estaba sentado, cruzado de brazos y con una postura arrogante. Junto a él estaban el subdirector Fernando, el de Recursos Humanos Eduardo y otros ejecutivos. También había hombres de traje fino que venían directo del corporativo. Para Carmen, entrar ahí se sentía exactamente igual que pararse frente a un tribunal. «Siéntate». «No, mejor quédate de pie para que aprendas». Apenas cruzó la puerta, Garza le lanzó esas palabras. Carmen percibió de inmediato la hostilidad tóxica del ambiente. «Hoy te mandamos llamar por una razón muy obvia. Lo sabes, ¿verdad?» «No, director. Sinceramente no lo sé». «¿No lo sabes? ¿De verdad te haces la tonta con nosotros?» La voz de Eduardo era completamente mecánica y carente de empatía. Esa frialdad le apretó el pecho a Carmen hasta dejarla sin aire. «Tu error garrafal del otro día y tu pésima actitud ante el problema. No muestras ni una sola gota de arrepentimiento. ¿A tus 50 años no te da vergüenza?» Fernando estiró las palabras mientras se encogía de hombros con ironía. «Siendo muy honestos, ni siquiera un recién graduado cometería estos errores». Uno tras otro, los ejecutivos le lanzaron palabras llenas de veneno sin piedad. Eso no era una revisión de hechos, ni una junta de orientación. Era un linchamiento premeditado para destruirla. A Carmen le ardían las orejas por la terrible humillación. «De verdad yo tengo la culpa». Pero en su alma, una voz gritaba con todas sus fuerzas:
rechazando esa idea. Esto no es justo. Esto es una mentira. Yo jamás haría algo así. Justo cuando intentaba armarse de valor, Garza la atacó de nuevo para destruirla. ¿Tienes la menor idea de cuánto trabajo extra nos diste por tu culpa? Señor Garza, permítame confirmar esto frente a todos una vez más. Fernando hizo mucho ruido al pasar las páginas de un expediente de forma teatral. Este tremendo desastre fue causado exclusivamente por usted, ¿verdad, Carmen? Bajo la aplastante presión de todos esos hombres, Carmen cedió lentamente. Les ofrezco una disculpa a todos. Lo siento mucho. ¿Y de verdad crees que con eso basta? Garza bufó con profundo asco. No nos sirven de nada tus disculpas de boca para afuera. Demuestra tu sinceridad. Con una sonrisa siniestra y burlona, Garza señaló el suelo brillante. Perdón, director Garza, no entiendo a qué se refiere. Ahí abajo, al piso. Recoge mis papeles. ¿Acaso eres tan inútil que no entiendes? El corazón de Carmen empezó a latir desbocado en su pecho. Querían obligarla a humillarse como sirvienta frente a todos ellos. Carmen dudó un par de segundos y luego se fue agachando lentamente. Acercó ambas manos hacia el piso frío, mientras todo su cuerpo temblaba de impotencia. Agáchate bien. Es tu castigo por afectar al banco. Y no creas que te vas a librar tan fácilmente. Si de verdad vas a pedir perdón, hazlo de la forma correcta. La sala murmuraba complacida, y Fernando soltó una carcajada disimulada. Las miradas de desprecio se clavaban en su espalda como navajas. Ya tienes edad suficiente para entender que así funciona esto. El rostro de Carmen ardía de una vergüenza insoportable. Quería salir corriendo de ahí, pero sabía que no podía desobedecer. Si se atrevía a rebelarse en ese momento, todo sería mucho peor. Por su familia, había aguantado ese tipo de cosas muchas veces. Hazlo rápido, Carmen. Si sigues haciéndote la víctima, te irá mucho peor. La fría amenaza de Eduardo la obligó a ejercer fuerza en sus brazos, y finalmente se agachó profundamente sobre el piso. Tienes la cabeza muy alta todavía. Pégala más al piso. Carmen apretó los dientes con rabia y bajó su rostro todavía más. Fue entonces cuando vio de reojo la taza de café sobre la mesa de juntas. Aún desprendía un denso vapor caliente. A ver si así se te enfría la cabeza. Todo ocurrió en el instante siguiente. El líquido hirviendo y oscuro cayó sobre la cabeza de Carmen sin ninguna misericordia. ¡Ah! Un quejido ahogado por el dolor escapó de sus labios temblorosos. El café quemó su cabello y corrió por su cuello hasta gotear en el suelo. Esta es la dureza del mundo financiero. Apréndelo en carne propia. Tras las arrogantes palabras de Garza, alguien en la mesa aplaudió y rió, y absolutamente nadie intentó detener a Garza. Carmen se quedó paralizada en el suelo. No sentía rabia, no sentía tristeza. Su mente simplemente se había puesto en blanco. Ya llegué a mi límite. Ayúdenme, por favor, quien sea. Por hoy hemos terminado contigo, y deberías darme las gracias. Es un acto de piedad absoluta que no te corra hoy mismo de mi sucursal. Aunque escuchaba esas palabras, ya no sentía nada. Solo se quedó mirando las manchas de café esparcidas en el suelo, que se veían dolorosamente claras. En ese mismo y exacto momento, Carlos se había detenido frente a la sala de juntas. Había perdido toda comunicación con Carmen, y un terrible presentimiento lo llevó al banco. Lograba escuchar las voces de los ejecutivos a través de la gruesa puerta de madera. No distinguía los detalles, pero el tono era inconfundible. Risas crueles y el murmullo de un grupo menospreciando a alguien. Era fácil imaginar que su esposa era el centro de todo eso. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí adentro?
Carlos le preguntó con extrema calma al guardia de seguridad en la puerta. Su voz era muy baja, pero firme e inquebrantable. Me informaron que es una reunión de directivos. El guardia desvió la mirada rápidamente, con una actitud nerviosa y evasiva que pesó en el pecho de Carlos. Ya veo. Entonces esperaré aquí un momento. ¿No hay ningún problema? Sí, claro, adelante. Al mirar su reloj, los segundos avanzaban con absoluta precisión. Carlos entendía a la perfección que los siguientes minutos decidirían todo. En su mente apareció el rostro de su esposa de esa misma mañana, entregándole su taza de café en la cocina, su sonrisa evidentemente forzada y las ojeras bajo sus ojos. Había dicho, todo está bien, pero él no pasó por alto el silencio detrás de eso. Carmen no había dicho nada. Esa era su forma de hacérsela fuerte. Y, al mismo tiempo, para él, fue la señal de decisión. Tú no dijiste una sola palabra, pero yo vi cómo estabas sufriendo. Si se dejaba llevar por la furia y entraba ahora, todo terminaría en simples gritos. Pero eso no arreglaría el problema de raíz. Más bien, si lo trataban como a un intruso loco, caerían en el juego del enemigo. Carlos susurró unas palabras para sí mismo. El hombre más peligroso es aquel que se enoja en silencio. En el fondo de su pecho, un huracán de rabia estaba girando, pero su rostro no mostraba nada hacia afuera. Tomó su teléfono celular, revisó que todo estuviera listo para ejecutarse y lo guardó. Todavía no era el momento de actuar, y justo cuando pensó eso, la puerta se abrió desde adentro. Ya terminamos de hablar. Deja de lloriquear y levántate rápido. Fernando, que abría la puerta burlonamente, se quedó mudo al ver a Carlos en el pasillo. Y en el instante en que la puerta se abrió por completo, todos sintieron que el aire de la sala se congelaba. Carmen seguía agachada en el suelo, rodeada por un charco húmedo. Las gotas que caían de su cabello hacían un ruido tenue en el piso de la silenciosa sala. Carlos. Las palabras de Carlos cayeron sobre la sala de forma sosegada. Ustedes acaban de insultar a mi esposa. La voz de Carlos era baja, pero increíblemente clara. No estaba gritando, no estaba temblando. Sonó exactamente como la fría sentencia de un juez. Garza levantó la vista, luciendo confundido. ¿Ah? ¿Y tú quién te crees que eres entrando así? Frente a la mirada despectiva de Garza, estaba un hombre de mediana edad con ropa ordinaria. Pero su presencia era más firme que la de cualquiera en ese lugar. Lamento interrumpir. Mi nombre es Carlos Rivera. El saludo de Carlos fue cortante, sin necesidad de alzar la voz. Pero con el simple hecho de pronunciar su nombre, el ambiente se fracturó. ¿Quién demonios eres? Esta es una junta directiva. Garza apretó los puños con actitud amenazante. Carlos apenas le dedicó una mirada de reojo a Garza e inmediatamente fijó su atención en su esposa. Todo estará bien ahora, Carmen. Esa frase no fue un consuelo, sino la prueba de que él estaba ahí para respaldarla. En ese momento, Fernando, saliendo de su asombro, lanzó una sonrisa de superioridad. Este no es lugar para personas ajenas a la empresa. Le voy a pedir que salga de aquí ahora mismo. Carlos clavó sus ojos en Fernando y le respondió con total calma. ¿Personas ajenas? Este banco y yo tenemos una relación más profunda de lo que se ve. Una relación comercial de más de 20 años. En ese instante, la atmósfera de la sala cambió sutilmente. Eduardo preguntó con voz fría. ¿De qué empresa habla? Sea específico. Carlos sacó su teléfono celular sin mirar la pantalla. Oficialmente dirijo una modesta firma de inversiones. Pero los fondos que manejo están vinculados a varios consorcios nacionales.
Supongo que no es difícil imaginar que formamos parte de su base de financiamiento. Carlos no pasó por alto cómo el rostro de Fernando palideció por un segundo. ¿Cree que unas simples palabras sirven como prueba?, lo amenazó Eduardo. Pero Carlos no tenía intención de dar explicaciones extensas. Ahora solo bastaba con sembrar la certeza en sus mentes. Lo que todos ustedes acaban de demostrar aquí es un acto vergonzoso. La voz de Carlos tomó el filo de una navaja. Insultar a una subordinada, obligarla a humillarse y bañarla en café hirviendo. Esto va mucho más allá de una sanción interna. Es inaceptable como seres humanos. Garza intentó abrir la boca para excusarse, pero las palabras no salían bien. Esto fue solo parte de su capacitación. ¿Ah, sí? ¿Capacitación? ¿Le llaman capacitación a esto? Carlos soltó una risa fría y corta. Si es capacitación, debe haber un procedimiento formal. Humillar a alguien no es un procedimiento. Entonces, esto fue, ya veo. ¿Se llevó a cabo como un consenso general de esta junta directiva? Un silencio recorrió la habitación. Fernando balbuceó, y Eduardo fingió mirar sus documentos, pero sus manos temblaban. ¿Ni siquiera pueden responder a eso?, Carlos preguntó con frialdad. Entonces, permítanme confirmar algo. ¿Esto fue decisión de alguien en particular o es un problema de la organización? Si sus actos representan la postura oficial de este banco, la responsabilidad es inmensa. Carlos, en ese momento, finalmente operó su teléfono. En la pantalla aparecieron múltiples mensajes sin enviar y listas de contactos. Pero aún no tocaba el botón de enviar. Les haré una única declaración aquí y ahora. En 5 minutos. El capital que gestiono será retirado de su banco. Todo está listo. Un pequeño murmullo surgió, y Fernando abrió la boca. ¿En 5 minutos? ¿Qué clase de broma es esta? Carlos continuó en voz baja. El monto total es de aproximadamente 1.000 millones de pesos. Ese es el costo por haber destruido nuestra confianza. ¿1.000 millones de pesos? ¿De qué estupideces estás hablando? El rostro de Garza palideció en un instante. Eduardo apretó los labios aferrándose a sus documentos, y Fernando perdió la mirada. Para que no haya malos entendidos, esto no es una amenaza ni una venganza. La voz de Carlos llenó la habitación con calma. Este es el resultado de los negocios y la consecuencia que ustedes mismos provocaron. Los fondos que muevo dependen totalmente de la confianza. Ya que ustedes destruyeron esa confianza, simplemente tomo la decisión correspondiente como cliente. Carlos. Carmen finalmente levantó la cara y llamó a su esposo con voz temblorosa. Carlos se quitó su saco en silencio y lo acomodó suavemente sobre los hombros de ella. Mientras las pesadas miradas de todos los rodeaban, Carlos asintió y caminó hacia la salida. De cualquier forma, tienen 5 minutos. En 5 minutos verán los resultados. Si creen que es mentira, pueden confirmarlo con su matriz ahora mismo. Sus palabras resonaron pesadamente como una campana anunciando el final. Los que se quedaron en la sala solo se miraron a la cara, y ninguno encontró la manera de refutarlo. Carlos y Carmen salieron de la sala de juntas y caminaron por el pasillo. Bajo la fría luz blanca del techo, Carmen se tambaleó después de dar unos pasos. Carlos extendió los brazos de inmediato y sostuvo su cuerpo. ¿Estás bien, Carmen? ¡Qué pesadilla tan horrible! Carmen tomó un poco de aire, forzando una sonrisa valiente. Estoy bien, solo me siento un poquito mareada. Carlos no la forzó más. La guió hacia un sillón junto a la pared y la sentó suavemente. Quédate aquí esperándome. Vuelvo enseguida. Carmen intentó decir algo, pero finalmente se tragó las palabras. Solo tomó la manga de Carlos por un segundo y asintió en silencio. Sus dedos todavía temblaban ligeramente.
Carlos se alejó un poco y sacó su teléfono inteligente del bolsillo. En la pantalla había innumerables contactos, fondos extranjeros, consorcios nacionales, grupos empresariales de muchos años. Eran de diferentes sectores y posiciones, pero compartían una cosa: el monto que ellos movían era suficiente para hundir a una sucursal entera y golpear las reservas del banco. Carlos miró el segundero del reloj colgado en la pared. Quedaban 4 minutos con 50 segundos. Eligió el primer número y presionó el botón de llamada sin dudar. El tono sonó 2 veces y se detuvo. «¿Cuánto tiempo sin saber de ti, Carlos? ¿Qué sucede?» La voz del responsable del fondo extranjero sonaba tranquila. «Seré directo. Detén todas las transacciones con Banorte en este preciso instante». Un segundo de silencio. Pero no hubo preguntas sobre el por qué. «Entendido. Si tú lo dices, es más que suficiente. ¿De cuánto es el impacto?» «Así es. Alrededor de 300 millones de pesos. No hay problema. Nosotros nos encargamos. ¿Tiene que ser en menos de 5 minutos? Me harías un gran favor. Te lo encargo mucho». Con eso terminó la llamada. Corta, pero era una jugada segura. El segundero ya había consumido 1 minuto. Presionó el siguiente número. Era el contacto financiero de un consorcio empresarial nacional. «Soy Carlos. Les pido un favor de extrema urgencia». La otra persona adoptó un tono serio de inmediato. «Congelen todas las líneas de financiamiento con Banorte. Las razones se las explicaré más tarde». «¿Absolutamente todas?» «Sí. No quiero ninguna excepción». Hubo un silencio, pero no fue de duda, sino de preparación para decidir. «Comprendido. Nosotros también valoramos la confianza que le tenemos, Carlos». Un ligero calor quedó en las yemas de sus dedos tras colgar. Carlos miró a Carmen por un instante. Ella seguía mirando al piso, con las manos fuertemente apretadas sobre su regazo. Ella no necesita ver esto. No necesita escuchar nada de esto. Diciéndose eso a sí mismo, Carlos marcó el siguiente número. El tercero fue el director financiero de un gigantesco grupo empresarial. «Carlos, ¿qué ocurre? Preparen todo para cambiar de banco principal de inmediato. Banorte queda descartado. Esa es una decisión bastante drástica. Lo sé. Por eso mismo tenemos que hacerlo ahora». Después de tomar un respiro, la persona respondió con firmeza. «Comprendido. Nos movilizaremos ahora mismo». Al terminar la llamada, Carlos dirigió la mirada hacia la ventana del pasillo. Afuera, la vida de la ciudad transcurría de manera normal. Quedaban 2 minutos. Lo siguiente eran los mensajes. Un texto breve enviado masivamente a varios contactos clave. «A partir de hoy detengan toda transacción con Banorte. Motivos más tarde. Pido atención urgente». Justo después de enviar, las confirmaciones de lectura aparecieron una tras otra. Nadie preguntó por qué. Esa era la confianza que Carlos había construido durante años. Por otro lado, dentro de la sala de juntas, una cadena de anomalías había comenzado. Garza revisaba su teléfono una y otra vez, pero la pantalla solo mostraba notificaciones de emergencia desconocidas. En la frente de Fernando, un sudor frío y claro se hizo presente. «Qué extraño. ¿Qué demonios está pasando?», murmuró Eduardo en voz baja. «No llega ningún aviso de la matriz». Fernando sacudió la cabeza y gritó: «Esto es mucho peor. Es del departamento financiero. Dicen que los fondos corporativos están retirando su capital al mismo tiempo». El rostro de Garza cambió de color en un instante. «Eso es una estupidez. ¿Quién dio esa orden?». Garza se quedó sin palabras a mitad de la frase. La imagen de ese hombre ordinario que había aparecido hace unos minutos cruzó por su mente. El sonido del reloj de pared se escuchaba terriblemente fuerte. Tic, tac. Quedaba 1 minuto. En el pasillo,
Carlos hacía su última confirmación. Las notificaciones de completado llenaban la pantalla de su teléfono. Suspensión de transacciones, completada. Ejecutamos el movimiento de fondos hoy mismo. Entramos en revisión de contratos con Banorte. No había necesidad de calcular la suma total. Ya había superado ampliamente los 1.000 millones de pesos. Cuando faltaban 30 segundos, Carlos guardó el teléfono y se acercó a Carmen. ¿Ya terminaste?, preguntó Carmen con una voz que casi se desvanecía. Carlos asintió. Sí, ahora veremos los resultados. Justo después de eso, sucedió. La puerta de la sala se abrió violentamente y Garza salió corriendo. Su rostro estaba pálido y respiraba con mucha dificultad. «Oh, oye, espera. ¿Qué diablos acabas de hacer?» Carlos volteó a ver a Garza con tranquilidad. Le llegó un aviso de emergencia de la central. Los fondos. Dije que les daba 5 minutos. Ante las palabras de Carlos, Garza miró el reloj de la pared como si le hubieran disparado. Habían pasado exactamente 5 minutos. Dije que verían el resultado en 5 minutos. Solo cumplí mi promesa. Garza se quedó sin palabras, paralizado en su lugar. A sus espaldas se escuchaba a alguien gritar y el sonido de teléfonos desesperados. Pero todo eso ya no tenía nada que ver con Carlos ni con Carmen. Dentro del banco, algo definitivamente estaba colapsando. No habían pasado ni unos minutos desde que Carlos y Carmen salieron, y el banco entero temblaba como si hubiera un terremoto. Primero, las notificaciones de las terminales sonaron en cadena. Luego, los números en las pantallas gigantes del piso de operaciones cambiaron con una velocidad anormal. En las pantallas de los ejecutivos aparecieron palabras rojas como aviso de cancelación y ejecución de retiro. Los rostros de los operadores y cajeros cambiaron en un parpadeo. ¿Qué significan estas notificaciones? Esto es imposible. Oigan, ¿qué diablos está pasando? No lo sé. Fue tan repentino que apenas estamos confirmando la situación. Los gritos de los jóvenes amplificaron el pánico en todo el piso. Los teléfonos de todas partes comenzaron a sonar al mismo tiempo. Los empleados corrían desesperados de un lado a otro. Las líneas de emergencia sonaban sin parar. Las extensiones entre la matriz y la sucursal se llenaron de voces cargadas de un calor lleno de pánico. En las pantallas gigantes, las acciones de su propia empresa caían en picada en tiempo real. Cuando los noticieros mostraron acciones de Banorte caen repentinamente, los rumores volaron por las redes sociales. Llamadas de reporteros, quejas de empresas asociadas y la ansiedad de los clientes no se detenían. Tanto en la sucursal de Garza como en la matriz corporativa entraron en modo de crisis extrema. El Departamento de Relaciones Públicas recibió la orden de preparar una conferencia de prensa. El área legal se contactó con todas las instituciones pertinentes. Llegaron reportes de que unidades móviles de la televisión iban en camino hacia la matriz. En las ventanillas, las filas de clientes asustados comenzaron a crecer. Vi en las noticias que las acciones del banco están cayendo. ¿Mi dinero está a salvo? Por favor, cálmese. En este momento estamos confirmando la situación. No solo las ventanillas, las líneas telefónicas estaban a punto de reventar por la frustración y el miedo. Además, el sistema de banca en línea se saturó temporalmente. La molestia de los usuarios explotó en redes sociales. ¿Qué está pasando? No puedo ver el saldo de mi cuenta en la aplicación. Lo sentimos mucho. Estamos revisando el problema con máxima urgencia. La pérdida de confianza se propagó hacia el exterior en un abrir y cerrar de ojos. Para ese momento, Carmen, que observaba el caos desde lejos junto a Carlos, estaba en estado de shock. Su rostro seguía pálido, pero al tener a Carlos a su lado,
parecía recuperar un poco la calma. Carlos soltó un breve suspiro y volvió su mirada hacia Garza. La gran mayoría de los fondos que yo movía estaban ligados a la confianza en este banco. Las palabras de Carlos fueron silenciosas, pero llegaron certeramente a Garza. Garza, que había perdido por completo su arrogancia, manipulaba su teléfono empapado en sudor frío. En la pantalla ya se mostraban múltiples avisos de cancelación terminada. La cifra de los fondos perdidos se acumulaba instantáneamente. En ese momento, Fernando, Eduardo y los demás directivos salieron corriendo de la sala buscando instrucciones. Al ver sus propias terminales, todos tragaron saliva. No, es mentira. No pensé que se ejecutaría tan rápido. Cálmate, cálmate. Junto a un Fernando que gemía sin voz, Eduardo miraba la tablet con el rostro cenizo y murmuraba como una grabadora descompuesta. Están entrando avisos de cancelación masiva de nuestros clientes principales. Solo con lo que podemos confirmar ahora, hay una fuga consolidada de 1.000 millones de pesos. El reporte desesperado de uno de los ejecutivos resonó en el pasillo de la sala de juntas. Los cuerpos de Fernando, Eduardo y los demás temblaron al unísono. Carlos puso suavemente la mano sobre el hombro de Carmen e hizo contacto visual. Ella, aunque temblaba ligeramente, intentó sonreír mientras derramaba unas lágrimas. Gracias. Carlos negó con la cabeza de manera tranquilizadora. Sé lo que quieres decir, pero ahora no es momento para hablar. Ya no tienes absolutamente nada de qué preocuparte. Mientras Carlos consolaba a Carmen, Garza reaccionó e intentó abrir la boca para defenderse, pero su voz ya no tenía la fuerza de antes. En el piso de operaciones, los avisos de cancelación de contratos se imprimían uno tras otro. El volumen era tan masivo que el procesamiento mecánico no se daba abasto. La ola de cancelaciones creció a decenas, luego cientos, en cuestión de minutos. El sistema se llenó de alertas pidiendo medidas de protección. La relación de confianza construida hasta ahora se derrumbó haciendo un gran estruendo. En la sede central se preparaba un informe de emergencia para la Comisión Nacional Bancaria. Los medios de comunicación ya estaban presionando en la puerta. La confianza se desmoronó en un segundo y jamás volvería a recuperarse. El caos en el piso de operaciones era cada vez peor, pero en el pasillo de la sala de juntas reinaba un silencio sepulcral. Nadie podía creer que hace poco había gritos de enojo y burlas en ese mismo lugar. Nadie era capaz de pronunciar una sola palabra. En medio de eso, el primero en moverse fue Garza. Juntó las manos temblorosas frente a su pecho y literalmente se aferró al brazo de Carlos llorando y pidiendo clemencia. «Lo siento muchísimo. Le ruego que me disculpe». Siguiendo su ejemplo, los demás directivos estallaron en llanto, uno tras otro. Se interpusieron en su camino, suplicando por sus familias y repitiendo disculpas desesperadamente. «Por favor, se lo ruego, perdónenos. Fue un error nuestro. Solo era una broma de mal gusto. Por favor, tenga piedad». Carlos los miraba desde arriba, en total silencio. Hacía apenas unos minutos, esos mismos hombres habían obligado a Carmen a agacharse y se habían burlado de ella. La voz de Carlos cayó fríamente. «Ya es muy tarde. El daño ya está hecho». Fue una respuesta corta y profunda, sin ira ni sarcasmo, solo una voz que declaraba un hecho absoluto. Garza y los demás se estremecieron de pies a cabeza. Finalmente comprendieron lo cruel y definitivo que era el significado de esas palabras. Carlos no dijo nada más. «Vámonos a casa. No tenemos por qué seguir aguantando este teatro», le dijo a su esposa. Carmen asintió levemente y apoyó su mano con delicadeza en el brazo de Carlos. Los dos caminaron sin mirar atrás, dejando ese lugar para siempre.
A sus espaldas se escuchaba la voz de alguien llorando y suplicando a gritos. Pero eso ya no tenía ninguna importancia para ellos. Ya todo pasó, estás a salvo. Las palabras de Carlos mientras caminaban eran tiernas y llenas de seguridad. Semanas después, Banorte cayó en una severa crisis regional de reputación y manejo. Las autoridades financieras iniciaron una investigación profunda. Salieron a la luz numerosos casos de acoso laboral y alteración de documentos. Roberto Garza fue responsabilizado por su mala gestión y despedido sin honores. Su mala reputación corrió como pólvora en la industria bancaria. Encontrar otro trabajo en el sector fue prácticamente imposible para él. Además, al enterarse de todo, su familia le dio la espalda y terminó perdiéndolo todo, incluida su casa. Fernando también fue blanco de denuncias internas. Se expusieron sus abusos contra subordinados y sus órdenes de alterar documentos. Al igual que Garza, su familia le presentó los papeles de divorcio y lo perdió absolutamente todo. Eduardo fue despedido por tolerar y encubrir los abusos dentro de la sucursal. Aquel hombre que se jactaba de evaluar el talento humano perdió el respeto y la confianza de todos. Todo había comenzado por una simple taza de café hirviendo. La arrogancia momentánea de despreciar la dignidad de otros destruyó sus vidas por completo, y no hubo una sola persona en el mundo que sintiera lástima por ellos. Días después, llegó una carta dirigida a Carmen. Era de los empleados más jóvenes del banco. Lamentamos profundamente no habernos opuesto a la presión del director Garza. Usted siempre fue muy honesta y el mejor ejemplo para nosotros. Esperamos que algún día nos permita pedirle una disculpa en persona. Al leer la carta, Carmen derramó unas lágrimas, y en su corazón logró encontrar la fuerza para perdonarlos. Los ejecutivos que apoyaron a Garza fueron transferidos o degradados, pero los jóvenes que no pudieron defenderse por miedo recibieron medidas de protección laboral. A la mañana siguiente de haber renunciado al banco, por primera vez en mucho tiempo, Carmen se fue a dormir sin poner la alarma del reloj. Ya no había necesidad de forzarse a despertar temprano. ¡Qué paz! Hace mucho que no sentía una mañana tan tranquila, murmuró Carmen, mirando la luz del sol que entraba por la rendija de la cortina. Carlos puso una taza de café caliente sobre la mesa y se sentó frente a ella. Por un buen tiempo, no tienes que hacer absolutamente nada. Lo primero es descansar y hacerlo en serio. Carmen sonrió, sintiéndose un poco desacostumbrada a la idea. Sabes, no hacer nada requiere más valor del que parece. He estado a la defensiva durante muchísimo tiempo. Es comprensible. Por eso mismo, ahora debes soltar esa tensión poco a poco. Tras su renuncia, y por recomendación médica, Carmen decidió tomarse un descanso largo. Carlos había decidido que no había necesidad de forzarla a mirar hacia adelante de inmediato. Por la tarde, caminaron juntos por un parque cercano. La risa de los niños llegaba flotando con el viento. «Oye», dijo Carmen, deteniendo sus pasos, «ese día, tú estabas parado afuera de la sala de juntas, ¿verdad?» Carlos asintió en silencio. Tenía mucho miedo, pero al mismo tiempo sentí una paz inmensa al verte. Carmen lo miró directamente a los ojos. Carlos desvió la mirada, sintiéndose un poco tímido. «Yo solo cumplí mi promesa de protegerte. Eso es todo». «Sí, y con eso es más que suficiente». Carmen mostró una sonrisa tranquila y nacida desde el fondo de su corazón. Ambos volvieron a caminar. Ya no necesitaban intercambiar grandes palabras. La fama, el puesto corporativo y las cifras millonarias ya no importaban. Solo con ver sonreír a la persona que estaba a su lado, todo había valido la pena. Pude proteger a la persona que juré cuidar. Con eso me basta.
Carlos murmuró silenciosamente en su mente. En las espaldas de los dos ya no quedaba ni rastro de enojo o de venganza. Lo único que había allí era la hermosa y tranquila vida diaria que por fin habían recuperado. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete para no perderte la siguiente.